En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, siempre es un muy buen momento para compartir la Sagrada Escritura. Por medio de este versículo que he seleccionado, es el primer versículo de la Escritura. Es la introducción con la cual empieza a escribirse la Biblia, la palabra de Dios, este libro que tengo en mis manos. Y esta es una forma en la que Dios mismo se está presentando a la raza humana. Dios mismo se está dando a conocer al ser humano. Porque aunque nosotros veamos la sencillez de esta introducción, la sencillez de este versículo que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esta sencillez de escritura me está presentando a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que existe. Dice la escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí se está presentando a un Dios eterno que habita en la eternidad, un Dios que no tiene origen de días, no tiene principio de días ni fin de días. Aquí se está describiendo a un Dios que existe desde la eternidad, o más bien, a un Dios cuya eternidad existe en Él, porque todas las cosas en Dios mismo subsisten. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Aquí en el libro de los Colosenses dice que en el capítulo 1, versículo 16 dice que todas las cosas fueron creadas por Él, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí se está haciendo énfasis en el Hijo del Dios Altísimo, en la persona de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para su deleite. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Y allá en la eternidad, a Dios se le ocurre tomar la decisión de crear algo, lo cual la Biblia llama el principio. Aquí es donde empieza a correr el tiempo. Aquí empieza a correr el tiempo. Entonces esto nos enseña que a Dios no le afecta el tiempo. Más bien el tiempo puede ser afectado por Dios. Pero Dios allá en la eternidad se le ocurre crear el tiempo, y la Biblia aquí le nombra en Génesis 1 el principio. Entonces Dios crea el principio, cada milésima de segundo, cada minuto, cada hora, cada día que pasa, fue creado por Dios, por el Eterno. Dios es el creador del tiempo. Dios es el creador de los cielos, es decir, del espacio y todo lo que habita el espacio. Él es el creador de la tierra, es decir, de la materia. Él es el creador de todo lo que hay en la materia. Entonces, Dios es el creador del tiempo, del espacio y de la materia. Esto permite que exista la vida apta para el ser humano más adelante, cuando va a ser colocado sobre esta tierra hermosa que Dios creó. Entonces vemos a un Dios que se presenta como el Eterno, que ya existía. Y la Sagrada Escritura no pretende demostrarme la existencia de Dios. La Biblia no ocupa el tiempo en gastar páginas para demostrarme la existencia de Dios. Sencillamente, la Biblia me describe a un Dios que ya existe. Así la humanidad no lo quiera creer o así la humanidad lo crea. Realmente esto no le afecta a Dios. Él sencillamente se da a conocer al ser humano. Él se da a conocer a la raza humana. Entonces vemos a un Dios en primer lugar que es eterno. En segundo lugar vemos a un Dios que es creador porque creó el principio, creó los cielos y creó la tierra. Pero hay algo maravilloso en esta característica creadora de Dios porque Él es creador por excelencia. Él es creador perfecto porque cuando habla de que Dios creó los cielos y la tierra se está diciendo de una forma en la que todo lo que Él creó todo sin utilizar recursos, sin materia prima. Él hizo toda su creación de la nada. Él hizo todo lo que se ve con lo que no se veía. Todo estaba en su mente y todo fue creado de la nada. Ese es un atributo espectacular de Dios porque aquí realmente vemos que Él es creador. El ser humano puede ser creativo, pero tiene que utilizar recursos existentes, tiene que utilizar materia prima, material disponible. Sin embargo, Dios no, porque Él es Dios. Él no utilizó absolutamente nada para crear. Él no necesitó crear absolutamente
nada con recursos. Él todo lo que creó lo hizo sin recursos algunos. Ese es un atributo especial de Dios. Él es creador por excelencia. Él crea de la nada lo que quiere, lo que está en su mente, lo que es visible, y aún lo que yo no puedo ver, lo que no podemos ver, fue creado por Dios, pero existe en el universo. Vemos a un Dios eterno, vemos a un Dios creador por excelencia, y nos preguntamos, bueno, Él es creador, pero entonces, ¿quién creó a Dios? Y resulta que la Sagrada Escritura tampoco se desgasta diciéndome que alguien haya creado a Dios, pero esto me enseña otro atributo especial que solamente lo tiene Dios, y es que Él es autoexistente. ¿Eso qué quiere decir? Que Él existe por su propia cuenta. Yo sé que esto retuerce nuestros pensamientos, yo sé que esto no está al nivel del pensamiento de la raza humana, pero sí está al nivel de la mente de Dios. Sí es posible para Dios autoexistir por su propia cuenta, ser autoexistente. Ese es un atributo de Dios, que Él existe por su propia cuenta. Él es autoexistente, mientras que el ser humano necesita un proceso de gestación durante 9 meses en el vientre. Resulta que Dios autoexiste por su propia cuenta, y es una redundancia lo que estoy diciendo. Autoexistir por su propia cuenta es una redundancia, pero es una forma de comprender que Dios existe por su propia cuenta. Él es autoexistente, Él es el eterno, Él es el creador, Él es autoexistente. También podemos ver aquí en el Génesis 1:1 que Dios es un Dios soberano. ¿Eso qué quiere decir? Que Él mismo tomó la decisión de crear todo lo que existe en la tierra y todo lo que está fuera de la tierra, lo que está en el espacio, en los cielos, en la tierra. Él es soberano porque nadie le sugirió nada, nadie le dio el consejo, nadie le dio la orden. Él, por su propia decisión, por su propia iniciativa, Él toma la decisión de crear, de hacer las cosas, y eso me habla de un atributo específico de Dios, de que Él es soberano. Él es un Dios soberano. Él no recibe órdenes de nadie ni ha recibido órdenes de nadie, pero Él sí quiere tener una relación personal con el ser humano. Entonces vemos a un Dios eterno, vemos a un Dios autoexistente, vemos a un Dios soberano, vemos a un Dios creador, vemos a un Dios que no tiene principio de días, que no tiene fin de días, pero también vemos algo muy importante, y es que Dios es un Dios de orden. Hasta este momento del Génesis 1:1, Dios no había puesto al hombre todavía en la tierra. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Usted sabe cuál es una de los principios del éxito, según Dios, según la Sagrada Escritura? Y es el orden. Usted puede percibirlo en su vida, usted puede experimentarlo en su vida. Cuando nosotros tenemos orden, organización, un paso a paso, vamos a tener éxito en muchas cosas. Porque eso es lo que Dios está mostrando también acerca de Él mismo. Él es un Dios de orden, porque resulta que Él, paso a paso, Él creó todo lo que nosotros vemos. Él creó el principio. Él no creó primero la tierra, los cielos y después el tiempo. Él creó el principio, Él creó la rotación de esa tierra, esa masa de tierra que había creado. Él creó los cielos. Más adelante Dios crea la vegetación, las plantas, los árboles. Él llena los mares de toda especie marina. Él llena los cielos de aves. Él llena de especies la tierra. Todo va en un respectivo orden específico, hasta que finalmente coloca al hombre sobre la tierra. Porque el hombre es colocado en la tierra cuando ya todo está organizado, cuando ya la tierra es habitable, cuando el hombre ya puede tomar de la tierra para su mantenimiento, para sostenerse por la voluntad de Dios mismo. Entonces vemos que este Génesis capítulo 1, versículo 1 también me describe ese Dios de orden, ese Dios que hace las cosas organizadamente, ordenadamente, ese Dios que también manifiesta su amor, porque por medio de esa organización, por medio de esa orden, por medio de esa actividad creadora, Él está manifestando su amor, porque va a colocar en la tierra al ser humano, al hombre y a la mujer.
en las condiciones perfectas para que pueda habitar la tierra, en las condiciones perfectas para que pueda vivir en la tierra. Dice la Sagrada Escritura en el libro del profeta Isaías que Dios creó este mundo, este planeta. La tierra ha sido creada por Dios para ser habitada. Dios no creó un lugar tóxico para el ser humano. Esto me habla de su gran amor. Esto me habla de su orden. Esto me habla de que Dios quiere beneficiar a aquella persona, a aquellas personas que va a colocar en la tierra con un mundo saludable. Desafortunadamente, en el tiempo en que vivimos, año 2022, estamos viviendo tiempos finales en la que el hombre no ha administrado muy bien los recursos, no los ha administrado y no los ha administrado bien, y tenemos un mundo desgastado, un mundo contaminado. Pero eso no fue lo que había en el principio. Había un planeta perfecto, digno, un planeta habitable por el ser humano, donde el ser humano podía ser muy longevo, y ahora tenemos un mundo que ha sido contaminado por el ser humano. Pero vemos la perfección de Dios. Entonces, en el capítulo 1 del libro del Génesis, vemos una introducción a la Sagrada Escritura de una forma muy interesante, porque es Dios mismo presentándose a la raza humana. Es Dios mismo dándose a conocer al ser humano. Es Dios mismo manifestándose y hablándole a la gente que Él es real, que Él existe. No simplemente se trata de una narración que yo debo creer porque debo creer la Escritura. La Escritura es verdad, la Sagrada Escritura es verdad, debo creerla. Pero resulta que Dios se está dando a conocer porque nos preguntamos, bueno, ¿y a mí de qué me sirve entender intelectualmente o saber o conocer que Dios es eterno, que Dios es soberano, que Dios es un Dios de orden, que Dios es creador, que Dios es un Dios de amor? Porque estamos viendo ese poder de Dios, esa capacidad en la que el hombre puede tener una relación personal con Dios. Pero ¿qué clase de relación? Dios se está presentando a la raza humana porque Dios quiere tener una relación personal con el hombre, pero quiere tener una relación personal de dependencia. ¿Eso qué quiere decir? Dios quiere que nosotros como seres humanos dependamos completamente de Él, porque estamos viendo que Él es el que sostiene el universo, Él es el creador, Él es el soberano, Él es el Dios todopoderoso, Él es el creador. Él se está presentando de esa forma. Absolutamente nadie me puede brindar ese poder, esa protección, ese ejemplo, esa soberanía que tiene Dios. Esos atributos que tiene Dios solamente los tiene Él. No lo tiene ningún ser humano, no lo tiene ningún ser angélico, ningún ángel, absolutamente nadie, solamente Dios. Entonces Dios se presenta al ser humano porque quiere tener una relación personal de dependencia. Pero es aquí donde viene la parte triste de la historia, y es que el ser humano ha llegado a este mundo en una condición de separación de Dios. Todos hemos llegado a este mundo separados, todos nacimos por fuera del huerto de Edén, todos nacimos fuera del huerto perfecto en donde Dios tiene una relación con sus hijos. El ser humano ha llegado a este mundo separado de Dios. Sin embargo, Dios es un Dios justo. Y cuando hablamos de los niños, de ellos es el reino de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Los niños pertenecen a Dios porque un niño es un ejemplo demostrativo de lo que es creer, de lo que es la fe, de la ingenuidad, de la inconsciencia, de la inocencia. Pero cuando el ser humano ya es un ser racional, que ha entendido el bien y el mal, ya se hace responsable moralmente de sus actos, y el ser humano ha pecado, el ser humano ha cometido una gran falta que se llama pecado delante de Dios. Y este pecado precisamente es lo que ha causado separación. La palabra separación significa muerte en la Biblia, o la palabra muerte significa separación. Y eso lo podemos notar nosotros cuando una persona muere, ocurre una separación. Se separa el espíritu, el alma, el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que fue el que lo dio, pero el alma tiene un destino eterno, ya sea un destino en condenación o ya sea un destino eternamente con Dios.
Por esta razón Dios se presenta al mundo porque quiere tener una relación personal con Dios. Dios quiere que el ser humano le conozca a través de la Sagrada Escritura. Y la condición del hombre es esa: muerte espiritual, separación por haber pecado. El pecado ha hecho que el hombre esté expuesto a la muerte eterna, a la condenación eterna, a la separación de Dios eternamente. Pero es aquí donde surge una pregunta. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano? ¿Qué tiene que hacer el ser humano para que tenga vida eterna? La respuesta es: el ser humano no tiene que hacer nada, porque nada de lo que yo haga puede darme vida eterna. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? La palabra de Dios me enseña algo que se llama el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es algo que ocurre, así como el nacimiento físico es algo que ocurre, no es algo externo, no es un cambio en mi conducta, no es algo que ocurre externamente, es algo que ocurre internamente, es algo que ocurre en mi mente, en mis pensamientos. Y ese nuevo nacimiento es algo que ocurre en el ser humano. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Primero que todo, tiene que escuchar esta palabra, la palabra de verdad, la Sagrada Escritura. La Biblia dice que la fe, es decir, la capacidad de creerle a Dios, la fe viene por el oír de la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra, por eso es importante disponer siempre del tiempo para escuchar la palabra, para tener acceso a la palabra, para tener comunión con la Biblia. Porque cuando yo tengo comunión con la Sagrada Escritura, acceso a la palabra, también entonces se está desarrollando la capacidad de creer, porque estoy escuchando la palabra de Dios. Entonces el Espíritu de Dios empieza a obrar en el ser humano, empieza a convencerme de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios empieza a guiarme a la verdad, a la palabra. De eso se trata el nuevo nacimiento: nacer del agua y del Espíritu, nacer de la palabra y del Espíritu. Nacer del agua es nacer de la palabra. Nacer del agua es tener comuniones, escuchar la Biblia, escucharla y creerla. Escucharla y creer la palabra de Dios es la invitación, y el Espíritu Santo me va a mostrar por medio de la palabra cuál es mi condición, que estoy perdido y que necesito un Salvador. Ese Salvador es Cristo. Cuando yo creo a su palabra, cuando yo creo en una única obra redentora hecha por Cristo en la cruz del Calvario, cuando yo creo que Cristo ocupó mi lugar en una cruz, cuando yo creo que Cristo pagó por todos mis pecados, es decir, la terrible deuda que hace la separación entre Dios y el hombre, cuando yo lo creo, entonces tengo vida eterna. Ahora, quiero concluir con lo que dice el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, porque la idea es poder ejercitar lo que estoy compartiendo en esta hora, de nacer de la palabra, nacer del agua. El Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el Señor Jesucristo dice que escudriñemos las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ellas son las que dan testimonio de Cristo. Y también dice: el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. Dios me regala la vida eterna, o sea que la vida eterna comienza aquí en la tierra. La vida eterna comienza en el momento que yo he creído las palabras de Cristo. ¿Y qué es lo que yo tengo que creerle al Señor? De que Él me ha dado vida eterna cuando yo he creído a su palabra, cuando yo he creído que Él pagó mi deuda, que Él quitó esa barrera de separación para poder tener nuevamente una relación con Dios. Así que la Biblia no es un libro netamente informativo, es un libro más bien formativo, me forma para Dios. Es un libro que muestra mi condición. Dios se está presentando y quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Esta es la oportunidad de que cada día, por medio de esta invitación, tengamos acceso a la lectura de la Escritura, a la lectura de la palabra, a creer la palabra, para cambiar ese estado, esa condición en la que el ser humano por naturaleza llega a este mundo, que es separación espiritual
con Dios y pase de muerte a vida eterna. Esa es la invitación en este breve video. Siempre será un buen momento para compartir la Sagrada Escritura. Dios le bendiga.